secundarias. Los cálculos primarios en general son fáciles de destruir manualmente sin necesidad de hacer mucha fuerza, se rompen, son muy frágiles, ¿sí? Y si se rompen en general, uno lo rompe como arena, se hace rapidísimo. Versus los cálculos secundarios de la vesícula, que son un poco más duros y más consistentes, ese por el tipo de compuesto que tiene, ¿sí? Y la otra es que siempre uno cuando abre la vesícula tiene que fijarse, ¿sí? Y ver si los cálculos son iguales a los de la vesícula para ver si son primarios o secundarios, porque en base a eso va a determinar el tratamiento definitivo, ¿no? Una de las complicaciones de la litiasis coledoceana, la litiasis de la vía biliar, es la infección, la colangitis, ¿no? La colangitis se va a definir como un cuadro, ¿no?, infeccioso, bacteriano, de los conductos biliares. En realidad, si lo metemos al término en sí, lo que significa colangitis sería más al colangiolo, que en general se refiere a todo lo que es la vía biliar, tanto intra como extra hepática, ¿no? Infección bacteriana de los conductos biliares. Tiene su mecanismo principal y primordial el aumento de la presión dentro de la vía biliar, ¿no?, que normalmente va a superar los 10 milímetros de mercurio, que es menos de 10 milímetros de mercurio, la presión normal, en este caso lo supera. Ahora, este aumento de la presión se debe generalmente a un proceso obstructivo, ¿sí? Entonces, para que exista una infección tiene que haber cierta éstasis, y la éstasis lo hace con un proceso obstructivo, ¿no?, salvo otras causas que ahora vamos a ver. La primera descripción fue desde 1877 por Charcot, ¿no? Charcot fue el primero que describió la primera sintomatología en la cual lleva su nombre, y es necesario siempre mencionarla, ¿no?, la famosa tríada de Charcot. Ahora, hay otras causas como que pueden llegar a producir una colangitis, como por ejemplo los métodos de estudio de la vía biliar. Ahí tenemos la punción transparieto-hepática, la misma CEPRE, ¿sí?, y la colocación obviamente de prótesis dentro de la vía biliar, ¿no? Opacificación radiológica endoscopio con transparieto-hepática, la que más estábamos hablando, y catéteres dentro de la vía biliar, como son prótesis en general, ¿no?, que se puedan llegar a colocar. Ahora, tampoco está contraindicado colocar prótesis en un proceso infeccioso. A veces es uno de los métodos para solucionar el problema. ¿Cuál es la epidemiología? En países occidentales, los pacientes con colangitis tienen más de 70 años, ¿no?, y la enfermedad es infrecuente antes de los 50 años. No quiere decir de que no existe, sí existe, pero es bastante infrecuente. En general, en jóvenes, cuando hacen cuadros de colangitis, lo más común que hagan como complicaciones de colangitis cuando son jóvenes son abscesos múltiples, ¿no?, abscesos producidos por la obstrucción. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico me oriento, no es específico, ya cuando tiene la tríada de Charcot, ¿no?, que es dolor, ictericia y fiebre. Pero como se presenta en mayores de 70 años, la fiebre no es algo que tenemos que esperar. Probablemente el paciente no tiene fiebre en la mayor parte de los casos de ancianos, y uno los entra y encuentra la vía biliar lleno de pus, ¿no? Entonces, no siempre todos los pacientes tienen la tríada. En algunos casos, cuando no son tratados y cuando los gérmenes son muy virulentos, sobre todo cuando los gérmenes son anaerobios, los pacientes pueden fallecer dentro de las primeras 24 horas. Son cuadros gravísimos de colangitis, e incluso pueden agravar un cuadro de pancreatitis y terminar rápidamente con la muerte del paciente. Cuando llega a esa situación, ya tenemos la pérdida de Raynaud, ¿no? A eso se le agrega shock y trastornos del sensorio. Ahí tenemos Raynaud y Dorgan, fueron los otros en describir una de las complicaciones mortales de la colangitis desde 1959, y agregaron la depresión del sistema nervioso y el shock, con la cual se completa la pérdida de Raynaud, ¿no? Entonces, la pérdida de Raynaud, ya hablamos de un paciente en muy mal estado general, un paciente con un alto porcentaje de mortalidad
posible. Son varios los criterios que influyen para determinar la gravedad de una colangitis, ¿no? Uno es el grado de obstrucción. Si el grado de obstrucción es parcial, es benigno o es maligno, tiene que ver mucho. En los procesos benignos es factible de solucionarlo rápidamente, y en los malignos a veces es muy difícil, ¿no? Entonces el grado de obstrucción es importante, si es parcial o total. Grados parciales puede haber cierta contaminación dentro de la vía biliar sin estar muy comprometido el paciente. En las obstrucciones totales, con un aumento importante de la presión intracolagociana, sí podemos llegar a tener un cuadro grave, ¿no? La virulencia de las bacterias es lo que estábamos hablando al principio, y algo que es importante es la resistencia del huésped. ¿En qué condiciones se agarra un proceso de colangitis? Pacientes con algún caso de inmunodepresión, pacientes con HIV, alcohólicos, diabéticos, obviamente su cuadro clínico va a ser mucho peor que otros pacientes que no tienen esas comorbilidades, ¿no? Ahí hablamos de enfermedades asociadas, estado nutricional y la edad. Normalmente son viejitos. El estado nutricional influye mucho porque los desnutridos son un caldo de cultivo y de mortalidad rápida en los pacientes que tienen colangitis. Entonces, la desnutrición es uno de los cuadros importantísimos para que se me agrave hoy. Y la otra que estaban hablando ahí, enfermedades asociadas, la que estábamos hablando, que es la pancreatitis, ¿no? La pancreatitis es un cuadro que agrava bastante la situación de la colangitis. ¿Qué le pido? Ya tengo la triada, acuérdense que no es específica, puedo no encontrar o puedo encontrar, incluso agarrarlo al principio. Una vez que tengo eso, le pido el laboratorio. En el laboratorio puedo encontrar la leucocitosis. Acuérdense que todos los estudios de laboratorio pueden tener errores tanto de la máquina, que a veces no se calibra o tiene problemas incluso en los reactivos. Había un momento en que la Milenio tenía unos reactivos y te salía cualquier cosa menos la realidad, y estaban teniendo muchos problemas los pacientes que salían de la Milenio, ¿no? Los test de embarazo que salían de la Milenio eran todos positivos, era un problema para todos los que llevaban. Entonces ahí tenían problemas, ¿no? Hacían llorar a mucha gente o hacían alegrar a mucha gente. Era un problema. Entonces yo tengo que darme cuenta que el laboratorio puede estar equivocado, ¿no? La otra vez tuvimos una discusión en el servicio con uno de los doctores, porque los laboratorios supuestamente yo nunca he visto una pancreatitis en un paciente con un páncreas normal, ¿no? Jamás. Si tienes ahí la tomografía, con todo su páncreas está normal, y el laboratorio de la lipa está ligeramente elevado. Para mí es un error del laboratorio, yo me fijo más en el estudio de imágenes, y la paciente está asintomática. Entonces no es una intoxicación probablemente alimentaria o algo a mi criterio, ¿no? Y ahí vino la discusión, que es una pancreatitis. El laboratorio es factible de equivocarse. La que no se va a equivocar son las imágenes porque las estás viendo. Es mucho más difícil, salvo que sea una imagen todo borrosa y que no se vea nada, ¿no? Pero si es evidente y nítida, no tengo duda. Esa me da todo el estudio, ¿no? Entonces, leucocitosis, ¿puede o como no puede haber? En general tendría que haber leucocitosis por el cuadro. La elevación de la bilirrubina es importante para ver el tema de la obstrucción, si es total o parcial. En general va a estar elevado para el dominio obviamente directa, ¿no? Y la fosfatasa alcalina es otro marcador importante de que algo está pasando en la vía biliar. Algo faltaría acá para estar más conforme, que es la gamma GT. La gamma glutamil transpeptidasa es otro de los marcadores importantes en que algo está pasando en la vía biliar. Si la fosfatasa alcalina y la gamma GT están elevadas, prácticamente esencial seguro es que el 100% hay algo en esa vía biliar que está teniendo un problema, ¿no? Entonces nosotros a veces nos basamos con esos dos marcadores antes de operar a un paciente por ejemplo de vesícula. Si esos están altos, nos dicen que tenemos que hacer colangiografía, ¿no? Acá tenemos hallazgo del laboratorio de mortalidad de una colangitis, ¿no? Pacientes, cuanto más leucocitosis, obviamente también empeora su pronóstico y está en peores condiciones. La bilirrubina es importante, cuanto más obstrucción, más mortalidad. La gamma GT, la que nosotros estábamos hablando, cuanto está más elevado, también nos indica que es un cuadro en peores condiciones. La albúmina, uno de los marcadores importantes de los pacientes fallecidos, fíjense, eran 2,9 de albúmina, estamos hablando de pacientes desnutridos. Entonces, hay marcadores que me ayudan a determinar el pronóstico del paciente con una colangitis. Así como puede ser un cuadro que me da tiempo para esperar,
pues un cuadro que necesito solucionarlo ya porque tengo pocas horas para salvar la vida del paciente. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Diagnóstico. Aparte del clínico, uno el clínico que me orienta, necesito el laboratorio que me está ayudando y obviamente baso a los estudios por imagen. Los estudios por imagen es lo primordial. Ya hemos hablado vía biliar hígado, que tenemos que hacer sí o sí ecografía. La ecografía me va a determinar si hay cálculos, si hay probabilidades de tumor o otra cosa que estoy produciendo una obstrucción de la vía biliar. Tomografía axial computada, ¿no? Una. Y la otra que acá falta, que es el estudio ideal, es la colangioresonancia. La colangioresonancia es mucho mejor que la tomografía. La tomografía me ayuda un poco más en lo que se trata de hígado y en lo que se trata de páncreas, si está asociado a una pancreatitis. Pero la colangioresonancia es lo ideal para ver toda la vía biliar, ¿no? Si quiero ver la vía biliar exclusivamente, colangioresonancia es el estudio ideal. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento ha cambiado con los años, cada vez siempre se ha discutido. Hace 2 años el tratamiento era sí o sí un procedimiento intervencionista versus el médico. Hoy en día ha cambiado ya el tema de la prioridad. Cuando un paciente tiene colangiosis, lo primero que se tiene que hacer es la hidratación adecuada y el empleo de antibióticos, sí o sí, doble o triple esquema, depende del cuadro clínico del paciente. Obviamente, si el paciente está en una penta de Raynaud, tengo que empezar de entrada con triple esquema. Si tiene una triada de Charcot, con 2 me puede ser suficiente. Buscando antibióticos que tengan buena concentración a nivel de la vía biliar, ¿no? Y dentro de los que tienen mejor concentración son las penicilinas, ¿no? De amplio aspecto, son las que mejor concentración a nivel hepático y paso hepático tienen. Asociar una de ellas, la que mejor de los 3, es la amoxicilina con ácido clavulánico, es uno de los que mejor penetración y concentración tienen vía biliar. A eso se le agrega anaerobios, dentro de los antibióticos de elección puede ser el metronidazol y también la clindamicina. Son 2 antibióticos que tienen buena concentración a la par, no tienen mucho inconveniente los 2, ¿no? Y obviamente buscando sus alternativas, ¿no? De acuerdo a si son resistentes o no son. Otros antibióticos de segunda elección son las quinolonas y los carbapenem, ¿no? Pero eso va yendo uno paulatinamente, no es de entrada. Siempre buscando asociación que se aumente y se sinergicen y no se antagonicen con un cuadro de colangiosis. O sea, los aminoglucósidos, como estamos hablando ahora en el práctico, eso matan bien, por ahí los gram negativos, pero es un bacteriostático y a veces no me ayuda mucho a una buena asociación. Entonces, no es un antibiótico, tendría que entrarlo de primera elección o de segunda, sería lo último que podría llegar a usar, ¿no? Aunque tenga buena concentración, él tiene más concentración a nivel renal, pero de todas maneras, si lo tengo que usar, tengo que ver con quién me voy a mezclar, porque puedo solamente actuar como un efecto bacteriostático y un paciente en mal estado no me lo ayuda. ¿Sí? Lo primero son los antibióticos. Una vez que estabilizo, mejor al paciente, está en un poco en mejores condiciones, voy a un procedimiento definitivo. El procedimiento de elección ideal es el procedimiento endoscópico, sobre todo para los procesos benignos, ¿no? Y también, si el gastroenterólogo tiene la experiencia suficiente, también nos puede solucionar los malignos. ¿En qué sentido? Puede colocar una prótesis, no estaría contraindicada una colangiosis de emergencia transtumoral y producir una descompresión de la vía biliar. Entonces sí se puede llegar a hacer, ¿no? Entonces, si son procesos benignos, como son cálculos, que son la mayoría, el gastroenterólogo lo puede extraer y de paso descomprimir esa vía biliar con un procedimiento, una papilotomía, y con eso se solucionó el problema, ¿no? Es lo ideal. La primera elección en el tratamiento de colangiosis es endoscópica. Lo primerito, dentro de las primeras 24 a 36 horas, excepcional. Dentro de las primeras 24 horas tiene que estar solucionado. Si no se lo soluciona dentro de las primeras 24 horas, se pasa al otro paso, que es el tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico va a depender de las condiciones del paciente. Si el paciente está con una peta de Raynaud, lo único que uno hace es abrir la vía biliar, colocar un clip y irse. Solamente descompresión de la vía biliar hasta que el paciente entre en buenas condiciones,
y una vez que esté en buenas condiciones se vuelve a ingresar a sala de operaciones para solucionarlo definitivamente el problema. Si el paciente está con una triada de Charcot, todavía está en buenas condiciones, uno le hace un procedimiento definitivo. ¿A qué se refiere? La extracción y limpieza de toda la vía biliar y la colocación de un QER o una derivación biliodigestiva de acuerdo al cuadro clínico, al caso que uno encuentre, ¿no? Cualquiera de los dos puede llegar a ser. No está contraindicado realizar una biliodigestiva en cuadro de colangitis. Antes estaba contraindicado, en colangitis no se podía hacer nada. Hoy en día ha cambiado la conducta, se puede hacer en cualquier momento.